Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial donde vamos a tratar este tema tan importante que es el impacto que tiene en la salud el ejercer el cuidado para nuestras cuidadoras y cuidadores. Como siempre, me refiero en cuidadoras como femenino porque recordemos que el 90% de los trabajos de cuidado lo ejercemos las mujeres. Les doy la bienvenida a este programa especial de Remamos, donde vamos a hablar del importante tema de la afectación a la salud para nuestras cuidadoras. Bienvenidos. Mi nombre es Mariana, ya me conocen. Y esta noche, sí, muy noche, estamos transmitiendo, ya que acá entre nos tuve que esperar a que mi pequeñito se durmiera, Matías, para poder enlazarme y estar con ustedes. Yo, al igual que muchas de mis mamás cuidadoras, somos mamás de 24/7. Esto quiere decir, ejercemos el cuidado de nuestros hijos 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin descanso y sin horario libre y, sobre todo, para nosotros tiempo de nuestro uso libre. Pues bueno, antes de poder entrar como tal en el tema de los cuidados y del impacto a la salud, me parece muy importante enfocar y dar una pequeñita introducción con lo que es algunas características de los cuidados. Ya las mamás que han tomado talleres con nosotros en Fundación Giro y algunas mamás que también son cuidadoras al igual que yo, saben a lo que me refiero. Las y los cuidadores de México, pues bueno, vamos a empezar por las características más elementales, que es bien importante hablarles de ellas para quienes no están inmiscuidos como tal en el tema del cuidado. ¿Saben por qué? Porque prácticamente ya dije la primera característica que siempre la voy a decir, aunque me acusen de feminista extrema. El trabajo de cuidado lo ejercemos en un 90% las mujeres en nuestro país y es la característica principal. Por otro lado, pues bueno, les da una segunda característica. La mayoría de las personas, las mujeres que desempeñamos este trabajo de cuidados, generalmente es por una posición, quiere decir por nuestro rol de mamás, de esposas, en algunos casos de hijas, por obligación y obviamente por imposición. En el caso de la imposición podemos mencionar todas aquellas ocasiones en que una persona con discapacidad adquiere la discapacidad y entonces se ve forzada la mujer a realizar el trabajo de cuidados, sea por obligación, porque se le obliga de parte de otros miembros de la familia, por imposición, porque se le impone ejercerlo. No muchas veces se realiza de una manera directa, que se le diga textualmente, tienes que cuidar a Pedro, porque Pedro tuvo un accidente y quedó con discapacidad. Claro que no. La mayoría de las ocasiones se le va imponiendo, se le va obligando de manera sistemática. Quiere decir poco a poco. Poco a poco se le va imponiendo a la mujer y se le va poquito a poco, de una manera pasiva. Es, digamos, muy similar a la violencia, como se ejerce la violencia de género. Se le va induciendo lentamente, haciéndole ver que es su obligación cuidar y deliberando y dejando la obligación nula para el resto de los elementos de la familia. Por decir, siendo realistas y siendo conscientes, si un hijo adquiriera una discapacidad, tanto la madre como el padre tienen la misma responsabilidad de ejercer el cuidado. Y lamentablemente no es así. La realidad es que la mayoría de los casos es la mujer a quien se le impone o se le obliga a ejercer el cuidado. Claro, siempre respetando ese amor de madres y ese amor que innatamente nosotras ejercemos el cuidado por amor. Pero estas características no se pueden omitir, no se pueden ignorar y no podemos dejarlas de lado porque son reales y existen. Por otro lado, bueno, los cuidadores y las cuidadoras, nuestro trabajo no es remunerado en la atención a la salud de los hogares. No sé si ustedes conozcan este dato. Bueno, la atención a la salud que ejercemos quienes somos cuidadoras implica atención médica. En atención médica podemos hablar de que nos toca poner cánulas de alimentación, instalar, cuidar y ejercer cuidados de sondas gástricas para alimentar al paciente
en algunos casos de otro tipo de aparatos como lo son ventiladores mecánicos, como lo son cuidar apneas o crisis respiratorias, que son algunos casos en que nuestros niños o pacientes adultos dejan de respirar por cuestiones de los mismos padecimientos o como una comorbilidad adicional. En algunos niños de epilepsia refractaria o epilepsias de muy difícil control y de parálisis cerebral pasa mucho, de que tienen apneas. Entonces, además de cuidar las convulsiones, hay que cuidar reiteradamente las etapas en que se deja de respirar, porque es cuando pueden fallecer. Entonces, tenemos que estar siempre alerta al pendiente. En el caso de algunos pacientes adultos mayores o pacientes geriátricos, también tienen padecimientos respiratorios que también son muy importante vigilar sus apneas y sus etapas respiratorias complicadas. Se agravan cuando el clima es muy extremo, cuando estamos en tiempo de frío, cuando el clima es como ahorita, que es muy cambiante, que pasamos de frío a calor, que también hay mucha gente que padece alergias, y todo esto son agravantes para cuidar la cuestión mecánica de la ventilación asistida. Y si ustedes se ponen a pensar, realmente estos procedimientos son médicos, eso quiere decir que se realizan en un hospital, no en casa, pero la realidad es que las cuidadoras que ejercemos cuidado en casa, en algunos casos tenemos que ejercer esos cuidados médicos en casa. También están, bueno, obviamente control de crisis convulsivas, que hay casos de pacientes que convulsionan poco, hay casos de pacientes que convulsionan medianamente, hay casos de pacientes que llegan a rebasar convulsiones 50, 80 al día. El caso de que destapó el cannabis en nuestro país, la inducción del cannabis medicinal, uno de los primeros fue una niña en la ciudad de Monterrey que llegó a rebasar las 100 convulsiones diarias, y fue el caso que abrió el parteaguas para que sus papás solicitaran el uso del cannabis medicinal a la Suprema Corte de Justicia, para que empezaran ese tortuoso camino que después llevó, bendito Dios, a la aceptación y a la aprobación de su uso del cannabis o aceite cannabinoide para el uso médico, pero lamentablemente esa lucha sigue. Recientemente, nuestra presidenta y fundadora del colectivo Yo Cuido México se tuvo que trasladar a la ciudad y al país de Colombia para poder conseguir el cannabis medicinal que su hijo requería, y pues obviamente tuvo que hacer un montón de trámites legales después de muchos años de seguir luchando en nuestro país para que en México se le dé el cannabis que su hijo necesita para sus necesidades específicas por el tipo de epilepsia que él padece. Entonces se trasladaron a Colombia y se les autorizó y se les entregó el cannabis en Colombia, y pues es algo muy bueno que tenga esa apertura a Colombia de recibir a pacientes de otros países, pero a la vez es muy triste que en nuestro país se siga teniendo tantas barreras para accesar, y más para niños, que les cuento, no todos los niños se les da cualquier aceite de cannabis. En el caso del hijo de Margarita, es un especial aceite por el tipo de epilepsia que él tiene y porque no puede él tomar otro aceite. Él tiene que tomar un aceite que específicamente tiene indicaciones médicas. Entonces es más difícil para ellos conseguirlo. Hay niños como mi hijo que se les puede dar un cannabis más regular o más de uso común, pero esas son las variantes. Y bueno, acabando de hablar de usos médicos, pues sí, también implica curaciones, cuando hay caídas, cuando hay cortes, cuando hay accidentes domésticos. Todo eso, en resumen, son cuidados médicos, pero los ejercemos las cuidadoras en las casas. ¿Cómo le hacemos? Esa es la gran respuesta, ¿verdad? El amor, la fe, te llevan a aprender, te llevan a empaparte. Yo me he dado cuenta en 8 años que las madres cuidadoras tenemos una sed y un hambre de aprendizaje tremendo, y en medida de nuestras posibilidades aprendemos. Nadie nos enseña, no hay instituciones, no hay gobierno, no hay libro que exista que nos diga, este es un libro de cuidadoras, cómo ser cuidadora. No existe un libro. Prácticamente todo es autodidacta, todo es buscando mejorar la atención que le damos a nuestros hijos,
todo es impulsando el conocimiento, todo es por medio de nosotras mismas y de otras mamás que nos ayudan, que nos apoyamos, que les preguntamos, al principio con pena, pero siempre estamos así. Y esa es parte de seguir aprendiendo desde el primer día hasta el último de nuestros días o el último día de vida de nuestros hijos incluso. Nunca acabamos de aprender. Aquí veo conectadas a varias personas. Me emociona que tan tarde se animen a escucharme. Yo grabo a veces muy tarde porque es cuando puedo y con la esperanza de que el programa quede grabado y pues ya se vea en el momento en que ustedes lo puedan ver, porque sé que sus actividades son fuertes. Nuria, Gloria, saludos, muchas gracias por estar escuchándome. También estaba Mariel, por ahí la vi conectada, pues bueno, y continúo diciéndoles esto. También, bueno, los cuidadores, las cuidadoras, no solemos tener reconocimientos ni educativos, no se nos da un valor a los estudios que adquirimos académicamente hablando, no se nos da un valor laboral, no se reconoce y es nuestra lucha eterna el reconocimiento del trabajo de cuidados como un trabajo que sea remunerado, que es no remunerado, pero que sea valorado por el Estado y en el caso de las mamás que han tenido que dejar de laborar fuera de casa por dedicarse a cuidar, se les dé el valor del trabajo del cuidado en casa y al tener ese trabajo en casa, el valor les va a permitir tener seguridad social, tener acceso a prestaciones como a una casa, a todos los valores porque están ejerciendo un trabajo en su casa y por cuidar no pueden laborar fuera de casa. Las mujeres que tenemos trabajos fuera de casa también tenemos prestaciones por nuestros trabajos fuera de casa, pero las que no tienen trabajos fuera de casa se ven totalmente indefensas y quedan a la deriva sin seguro médico, quedan a la deriva sin ninguna prestación que les permita, obviamente, mantener y tener un resguardo para el futuro, para sus hijos, para sus familias, incluidos sus hijos que están sanos también. Y bueno, salarial, pues lo acabo de decir, no hay dinero, no hay reconocimiento, no hay economía para esa cuidadora que tuvo que quedarse tras la puerta encerrada en casa cuidando. En cifras, pues bueno, yo les puedo platicar que el trabajo no remunerado de atención a la salud, lo que les comentaba, por ejercer cuidados en casa sanitarios, representa el 29.1% del Producto Interno Bruto del sector salud. Es eso, el trabajo que se realiza en un hospital que genera economía al país. En el caso de quienes lo ejercen en casa, es el 29.1% del Producto Interno Bruto del sector salud. Y pues la cifra más grande y la más que nos resuena a todas es que nuestro trabajo no remunerado en los hogares en general representa el 22.8% del Producto Interno Bruto. Estas cifras son medio confusas. Acepto que también a mí me ha costado como comprenderlas totalmente, pero es ahí cuando percibimos y nos damos cuenta lo que implica el trabajo de cuidados. La mujer que se queda trabajando en casa, esa mujer está aportando a la economía del país, igual que aporta al hacer tareas domésticas, al lavar, al planchar, al cocinar, al cuidar a los hijos, al educar a los hijos. Pero aquí nos compete en el cuidado a una persona con dependencia por cuestiones de salud. Bueno, aquí nos dice Nuria, saludos a todos, chicas, felicitaciones, gracias Nuris por compartir, hay mucho que aprender y gracias por seguir alentando a seguir luchando en este gran tema. Muchas gracias, sister, gracias por estar aquí y me debes un programa, acuérdate. Pero bueno, continuando, pues bueno, la mayoría de este trabajo es no remunerado y nos implica jornadas de 24 horas, 7 días a la semana. Y pues bueno, la parte que a mí me abocó en esta noche a hablar con ustedes, que es que las y los cuidadores de México, la característica más ignorada socialmente hablando y la más triste. Los cuidadores enfrentamos consecuencias en nuestra vida personal. Enfrentamos consecuencias personales,
enfrentamos consecuencias económicas, enfrentamos consecuencias sociales y obviamente la mayoría de las mujeres que ejercemos cuidado hemos sido víctimas de violencia. Violencia intrafamiliar de parte de una pareja o de parte de algunos miembros de la familia. En algunos casos hay mujeres que han llegado a refugios con sus hijos con discapacidad, ya con un grado de violencia muy extremo. Y hay otras que alcanzamos a percibir la violencia y alejarnos, como fue mi caso personal, antes de que llegara a más. Pero no todas tenemos la misma red de apoyo, ni podemos discernir cuando la violencia está creciendo tanto. Y pues bueno, todas estas consecuencias que les menciono las estamos viviendo por falta de derechos, por no tener reconocidos nuestros derechos humanos que tenemos como personas independientes. Esto nos lleva a pensar y a acordarnos que la mujer, cuando se dedica a cuidar a un hijo, vive para y por ejercer el cuidado, dejándose ella de lado totalmente, minimizando sus derechos humanos personales porque vive en función de cuidar a su hijo o a su paciente o a su papá o a su pareja o a quizá un hermano con discapacidad o con una condición, quizá no de discapacidad, pero de cuidados dependientes, enfermedades crónicas, obviamente geriátricas, todas estas cuestiones que necesitan cuidado permanente. ¿Qué pasa ahí? Les voy a decir esto. Prácticamente, esa persona que se ha dedicado al cuidado y mayormente con los años, cuando empieza a cuidar, es muy fuerte, es muy capaz y tiene toda la energía, la salud y la vitalidad para el cuidado. No se siente mal, se siente fuerte, mucho más si es una persona joven. Al paso del tiempo, la persona empieza a vivir para cuidar y cada vez dedica más tiempo, más energía a su paciente, a la persona que cuida, y menos tiempo dedica al autocuidado. Las cuidadoras con el tiempo nos bañamos como los pollos, nos bañamos rápido, nos bañamos en segundos porque pocas veces tenemos tiempo como para quedarnos tranquilas, bañarnos, disfrutando correr el agua en nuestro cuerpo, disfrutando tallarnos con calma, sin presión, sin carreras. De igual manera comemos. Muchas veces comemos atragantándonos porque comemos muy rápido, sin masticar con calma los alimentos. Y pues obviamente lo más elemental que es el sueño, el tercer aspecto elemental lo hacemos cuando se puede, cuando las crisis de los hijos o del paciente no lo permiten o cuando definitivamente ya nuestro cuerpo nos exige dormir y es un sueño que no es regular. Les platico que es un sueño que es intermitente, es un sueño que es hipervigilante porque estamos siempre vigilando. Inconscientemente nuestra mente se encuentra condicionada sabiendo que tenemos que estar al pendiente de la persona que cuidamos, entonces no nos permite desconectarnos mentalmente para poder tener un descanso, un sueño reparador. Lamentablemente no. Entonces dormimos pausado por tiempos cortos, dormimos, yo lo digo, yo lo menciono mucho, dormitamos y ese no es un sueño reparador. ¿Qué pasa? Que ese nivel de sueño, aquí quienes conozcan más del tema de sueño y de hipnopedia me pueden orientar y prácticamente nos permite sobrevivir, mas no nos permite descansar. Al día siguiente nos despertamos con un cansancio más agotador que el que teníamos y obviamente volvemos a empezar un día lleno de actividades que es la misma del día anterior y las que se sumen, cansadas. En muchos casos con los años ese cansancio ya se vuelve un agotamiento. Hoy, hace rato, recibí mensajes de una persona que quiero con todo mi alma y que quiero que esté bien y espero mañana acompañarla con otra amiga psicóloga que tenga su primera sesión psicológica. Cuidadora, madre cuidadora de 3 hijos con discapacidad muy crónica y la encontré en un estado mental muy alterado,
todo fue por mensaje. Me siento impotente de no poder correr a ayudarla personalmente, impotente porque vivimos muy lejos una de la otra y más porque pues no puedo dejar en mi caso solos a mis hijos de noche para correr a ayudarla, no tengo quien se quede con mis hijos para yo poder ayudarla y pues todo es por mensaje, como pude ayudarle a contener un poco esa crisis a nivel mental y llena de sentimiento, llena de frustración querer hacer más y no poder. Y a mí particularmente me llena de rabia darme cuenta el nivel tan crítico al que llegamos muchos cuidadores, muchas cuidadoras en particular. ¿Qué es una crisis? Les voy a dar la definición de crisis que muchas crisis han pasado por la vida de las cuidadoras, incluyo las mías personales, hablando de crisis a nivel mental. Y muchas definiciones de crisis yo aprendí desde la universidad, más las que leí en libros, revistas, internet, que me daban los psiquiatras que siempre han estado muy cerca de mí, muchos psiquiatras que valoro y quiero, admiro mucho. Pero yo me quedé con la que plasmé en mi tesis, que aquí la tengo. Mi tesis se llamó El impacto de los trastornos depresivos en la familia mexicana. Y volvemos al tema que está muy famoso, que todo mundo habla de él, pero pocas personas lo entienden y lo reconocen real, la depresión. Me quedé con una definición que plasmé en la tesis que nos dice: los momentos decisivos en la dinámica familiar son el momento activo de una crisis, definida como: crisis son los episodios críticos, indicios o signos de desequilibrio específico, biológicos, psicológicos o espirituales, o la apertura de cuadros psiquiátricos de fondo. Todas estas palabras son fuertes, son duras. Para quienes estamos inmersos en la salud, sea porque trabajamos en salud, porque ejercemos el cuidado, por cualquiera de este tipo de cosas, o a los familiares que han tenido algún paciente que ha requerido ayuda en momentos de crisis, me entienden a lo que me refiero. Aquí nos dice desequilibrio, aspectos biológicos, aspectos del cuerpo, de los órganos, de la salud física, aspectos psicológicos, emocionalmente, cognitivamente, cuando nuestro estado mental está sumamente alterado y no nos permite reaccionar, no nos permite pensar con claridad. Espirituales, cuando no hay fe, cuando ya no hay fuerza, cuando se pierde ese deseo por seguir y cuando no creemos en algo superior que nos permite alentarnos para continuar lo que estamos viviendo. Y bueno, la palabra episodios críticos lo dice todo, ¿no? Llegamos a la palabra crítica. Las cuidadoras sobrevivimos y generalmente siempre tenemos crisis chiquitas de todas estas, biológicas, psicológicas, emocionales, espirituales. Pero llega un momento en el que muchas cuidadoras, mayormente las que estamos solas, porque no tenemos una red de apoyo familiar que cuida a nuestros hijos mientras nosotros no podemos cuidarlos, o no podemos porque tenemos que trabajar, o porque estamos mal también de salud, o porque necesitamos tiempo para nosotras. Cuidadoras que estamos solas, tenemos crisis más severas y tenemos crisis más reiterativas y muchas veces tenemos crisis al límite que pueden ocasionar y llevarnos a un suicidio. Así pasan las tragedias y es un tema muy doloroso, muy fuerte y muy impactante, pero que lamentablemente nadie habla de eso de una manera médica, de una manera abierta a la sociedad. Se habla para juzgar, se habla para opinar de situaciones de vida que no conocemos y de no darnos cuenta qué pasa cuando el cuidador, cuando la cuidadora llega a un momento de crisis y está en peligro su vida y en consecuencia, si ella está mal, no es capaz de ejercer el cuidado de una manera óptima. Cuando ocurren crisis
que derivan en una emergencia psiquiátrica, el organismo se evidencia y manifiesta ante agentes que actúan como detonantes de esa crisis, quizá agentes físicos, biológicos, ambientales, psicológicos, acompañados siempre de síntomas y de signos. Psicólogos me entienden, en general todos yo sé que me entienden, que el cuidador le reafirman al cuidador la situación que está viviendo. Aquí, por ejemplo, les puedo hablar de situaciones depresivas que llegan al límite, toxicomaníacas, cuando hay una adicción o cuando en el escape pues se recurre a drogas o alcohol para poder ocultar el dolor, para poder olvidar lo que estamos viviendo o sintiendo, intentos de suicidio, crisis psicóticas o paranoides, cuando el cerebro y la mente son tan grandes y tan impactantes que se bloquean y que entran en una crisis en la que se va de la realidad, en la que se puede incluso tener alucinaciones, porque es un mecanismo de defensa del cerebro para poder reaccionar ante el dolor y ante lo que lo está lastimando de una manera tan fuerte. Evadir. Mentalmente nos desconectamos, diríamos vulgarmente, y entramos en una crisis psicótica o paranoide y podemos tener alucinaciones y podemos tener un pensamiento completamente que ya es irracional. Y pues bueno, son los tipos de crisis que podría abordar más importantes. Bueno, después de los síntomas, muy probablemente la vida anímica del paciente, los procesos que le permiten mentalmente regular su instinto cuando no puede lograr su objetivo, que en nuestro caso sería pues cuidar a nuestro paciente como siempre lo hemos hecho, se van a traducir en procedimientos de frustración por medio de agresión, por medio de expresión diversa, despersonalización, desrealización que tiene el cuidador, porque son mecanismos de defensa y patológicamente lo van a llevar a una crisis psiquiátrica que requiere atención inmediata de salud. Ya transcurrido ese periodo de crisis, pues viene el retorno de la vida cotidiana. Ya se atendió, quizá ya se llevó a esa persona a atención mental, quizá no se le internó, pero se le atendió en casa, se le medicó. ¿Y qué pasa? Pasa después que viene el regreso a la vida real. El paciente sigue ahí. El niño con discapacidad, el adulto mayor, sigue ahí requiriendo y necesitando cuidados. Y la persona regresa a la realidad. Cuando hay un miembro con trastornos depresivos o un cuidador con depresión en la familia, se origina sin duda alguna un aumento considerable de la preocupación en la familia y obviamente en la misma persona. Cuando está un poco más tranquilo, el mismo cuidador, la cuidadora, se da cuenta de que no está al 100%, pero debe ejercer el cuidado. Y el amor tan grande por su paciente, más cuando es un hijo, la lleva a ignorar lo que pasó, a minimizar lo que siente y a continuar, pero cada vez con menores posibilidades y con menores recursos que le permitan estar bien. Entonces, se origina un aumento considerable de preocupación, de estrés en la familia, y pues todo este estrés llega un momento en que va rebasando y va sobrepasando los recursos económicos, los recursos cognitivos, físicos, y todos esos recursos es lo que permitía que esa persona ejerciera el cuidado de una manera perfecta, óptima. Y no crean que lo digo la palabra perfecta como que nunca nos equivocamos las cuidadoras. Pues no, claro, tenemos muchos errores en el camino y aprendemos autodidactas, como les decía al principio. Pero cuidamos de manera óptima. La mayoría y todas, no. Todas las cuidadoras que yo conozco cuidamos de manera óptima, de manera perfecta a nuestros hijos y a nuestros pacientes. Entonces, la familia, el resto de la familia, si es una familia grande, debe ser capaz de adaptarse conforme a lo que se está viviendo. El mantenimiento del sistema familiar va a depender de las pautas, de la disponibilidad, de las alternativas que tengan para poder reorganizar el cuidado y permitirle a la cuidadora descansar, deslindando las tareas del cuidado en otros miembros de la familia.
Eso se puede hacer sin ningún problema cuando hay disposición y cuando hay más miembros de la familia. Pero cuando no los hay, cuando es una cuidadora sola para cuidar, ahí es cuando, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa todo esto. En las 2 primeras etapas vividas después de este regreso, pues bueno, si ustedes me dicen cómo se vive día a día con un paciente que tiene una depresión y que aparte es cuidadora, pues bueno, la gente que está cerca se da cuenta que cada vez esa persona tiene más peligro en su bienestar. El estrés aparece siempre como un constante fantasma, está ahí, no se va, y es un constante fantasma que siempre está en todos los miembros de la familia, en las amistades que ven a esa cuidadora, pero mucho más en quien vive y en la cuidadora que lo está sintiendo. También ella se siente cada vez más hundida, cada vez más insatisfecha y más desadaptada. Hay demandas en el caso del resto de la familia que están generando el mayor estrés, porque también los demás miembros de la familia, cuando hay más familia, suelen exigirle a la cuidadora atención, suelen demandar atención con justa razón, porque también hay otros hijos que requieren sus cuidados, algunas veces hay una pareja y obviamente exigen que se les atienda. Y no hay una empatía muchas veces, la mayoría de las veces lamentablemente, hacia el papel que ella tiene y la gran responsabilidad. No digo que en todas las familias, hay familias muy solidarias que sí apoyan, pero la mayoría lamentablemente no. Y pues bueno, después viene todos los aspectos básicos, viene el cuidado diario, la alimentación, los cuidados médicos y toda lo conflictuoso y lo burocrático que es que la cuidadora también tiene que seguir realizando trámites que siempre son relacionados a su hijo. En nuestro caso de discapacidad, pues siempre estamos metidas en las dependencias públicas, siempre estamos metidas en las dependencias médicas, en hospitales, en instituciones, en escuelas, en centros de rehabilitación y obviamente en muchos lugares nos atienden con mucho cariño y cuidado, pero en otros no. Y también ahí nos sentimos estresadas, cansadas, también tenemos que hacer mucho tiempo largas filas, dar muchas vueltas para realizar trámites que no se resuelven en una sola ida, a veces son muchas idas y pues bueno, cada quien tiene algunas condiciones buenas para moverse y realizarlos, otras no, otras definitivamente las señoras vienen de comunidades muy alejadas, sea fuera o dentro de la ciudad y los pocos recursos que tienen son para trasladarse y lo triste es que muchas veces no logran trasladarse, no logran terminar su trámite y deben de hacer el gasto. La cuidadora entonces se ve más rebasada por el estrés, puede llegar a tener constantes agitaciones no motivadas, puede llegar a sentirse y a insultar, a gritar o a agredir a otros familiares porque está rebasada a nivel emocional, porque está agotada, puede tener a veces comportamientos catatónicos, que para quienes no conozcan el término, la catatonia, pues bueno, es un movimiento en el cual la persona se queda rígida ante lo que está viviendo, mecánicamente ya no se mueve y aparte de que no se mueve puede tener ausencias visuales, puede dejar de, digamos vulgarmente se queda en la luna, que también hay un tipo de crisis convulsivas catatónicas, que es cuando el paciente se queda así, pasmado, no responde, está literal en estado de trance a nivel mecánico o de movimiento. Puede haber letargia, que es cuando letargia puede ser cuando pues la persona se queda muy pasiva, se queda muy calmada en un extremo en que camina como un zombie, casi no responde si se le habla, no responde estímulos. Puede tener al contrario mucha rigidez, quedarse así, no sé si me entiendan así, sin moverse de una manera muy rígida, empuñar el puño o quedar sus músculos como atrofiados. Puede tener actividades motrices que no tienen sentido, por ejemplo, caminar de un lado a otro de una manera muy rígida, muy mecánica, sin sentido, sin responder. También hay situaciones particulares donde ella pues obviamente está ausente, no responde, aparentemente solo busca un refugio.
les quiero platicar, tal vez alguien de quienes me están escuchando vean este video, han visto una serie que tiene poco que se llama Las cosas por limpiar, es de Netflix. Ahí habla de una chica que es cuidadora de su hija pequeña, una niña sana, pero bueno, ella aborda la historia de cómo esta chica viene de una familia muy disfuncional, con una madre con padecimientos psiquiátricos, pero que también ella pues vive la violencia con su pareja. Y hay una escena en particular donde esta chica, después de pelear con su pareja, se queda sentada en un sillón. Y la escena es muy impactante y muy bien hecha. A nivel cine, reconozco, les quedó perfecta. Porque la chica se acuesta, se tapa, se queda en posición fetal, así como un caracolito, y empieza a hundirse en su dolor. Y visualmente tú lo que ves es que empieza a hundirse en el sillón hasta que el sillón literal se la traga, se traga su cuerpo. En la escena se ve o hacen un efecto en el que la chica se hunde en el sillón hasta que ya no la ves. Y pues por lo menos a mí me quedó muy claro el mensaje. Esa chica estaba en una crisis, en un estado completamente vulnerable, máximo de alteración máxima, cognitivamente incapaz de responder y con un dolor emocional tan grande que en ese momento quería desaparecer. Y así te lo hacen ver de una manera visual, ¿no? Desaparece, se hunde en su dolor. Entonces, ahí es cuando mucho cuidado, porque esto pasa todos los días. Esto le pasa a muchas mujeres que todos tenemos cerca y a muchas mujeres que pueden ser nuestras parejas, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras vecinas. Yo creo que todas las personas que no son cuidadoras y que no son mujeres, o que son mujeres y no son cuidadoras, alguna vez en su vida han visto pasar, aunque sea por segundos, o se han topado con una madre cuidadora con su hijo, que quizá esté viviendo todo lo que te estoy describiendo. Aquí les puedo hablar, bueno, ya les dije algunos de los síntomas negativos. Síntomas negativos es la palabra que usamos clínicamente para describir estos síntomas: embotamiento, atenuación emocional, depresión, respuestas vacías, disminución de la fluidez del lenguaje, abolición, que es la incapacidad para iniciar y persistir en actividades planeadas. Por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo, estoy pasando una sonda en la cánula de mi hijo, el alimento, y llega un momento en que no termino esa actividad y lo dejo a medias. Entonces mi actividad planeada, sistemática que siempre realizo, ya no la terminé. Y ahí también no ejercí un cuidado óptimo hacia mi hijo, porque no terminé de darle de comer. Es como un ejemplo que les puedo dar que ahorita se me vino a la mente. Obviamente, pues la persona, la cuidadora, no tiene interés de participar en actividades sociales, familiares, recreativas, aunque la inviten, aunque quizá hasta le digan te cuido a tu hijo para que vayas a la fiesta familiar, ¿no? Hay una total anedonia también, que es cuando la persona no pierde el interés de cosas que quizá antes disfrutaba mucho y ya no tiene interés en ellas, también porque se siente agotada, porque el poco tiempo que tiene libre necesita descansar. A mí me pasaba algo muy gracioso que ya no les platico yo antes, los primeros años de mi divorcio, cuando mis hijos se iban con su papá, lo primero que hacía Mariana era correr a la cama y tirarse a acostar, o meterme al baño, abrir la regadera y bañarme tranquila, sin presión, con calma. Eran para mí los placeres de la vida, dormir sin la presión de la responsabilidad de cuidar. Y quizá haya quien lo malinterprete, pero sé que la mayoría de las personas me van a entender, y más quienes han estado cerca de mi proceso personal, porque necesitaba mi cuerpo descansar, dormir, reponerse, y mi mente necesitaba desconectarse. Cuando recientemente me indicaron un tratamiento médico por el adenoma que tengo, yo le dije a la doctora, cuando me dio ya el tratamiento, las pastillas que me tenía que tomar, lo primero que le dije fue: no, porque si yo me tomo esto me voy a caer perdida de sueño. Si mi sueño natural es muy pesado, cuando puedo dormir duermo como oso, pues con medicamento voy a dormirme más. Y si mi hijo me necesita y yo no me doy cuenta por estar dormida, me daba mucho miedo tomarme un tratamiento médico, por esa razón. Entonces, pues bueno,
Este es un ejemplo de los criterios médicos que usamos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, sobre todo los especialistas en cuestiones neurológicas, para describir los síntomas de una depresión, que puede ir desde un episodio leve hasta un episodio grande o un trastorno depresivo mayor como tal, o un trastorno de ansiedad generalizada, o un trastorno mixto ansioso-depresivo, donde hay las dos cosas a la par. Ansiedad y depresión son como un par de gemelas que viven con la persona y no te sueltan. Y bueno, todo con diagnósticos y tiempos clínicos, todo va especificado, ¿verdad? Pues bueno, al final les puedo decir que en este proceso la personalidad del enfermo con depresión se altera profundamente. Cuando ya se llega a un estado de psicosis, la familia ya no puede ni hablar, no puede convencer, no puede intentar, aunque haga su esfuerzo, de que esa cuidadora escuche, atienda, porque la cuidadora ya llegó al límite que les comento. La depresión de las cuidadoras puede ser llevadera y manejable si uno se atiende a tiempo, si uno toma el tratamiento que le indican, si uno empieza por aceptar que tiene un problema, si deja a un lado los tabús psiquiátricos, los tabús de la sociedad de atenderse psiquiátricamente, de tomar medicamento, de acudir con un psicólogo o con un psiquiatra, si acepta el padecimiento. Yo siempre he dicho que la depresión es como las adicciones. Si no aceptas que tienes un problema y buscas ayuda, aunque la familia te ponga los medios, no sales adelante. Y es la parte más difícil. Por eso decimos solo por hoy, solo un día más, ¿verdad? Vivimos mucha gente con depresión en diferentes grados. Y pues bueno, cuando se llega a esta psicosis, les digo, la persona ya no puede reaccionar y pues puede ser llevadera cuando se atendió, cuando la familia le brinda a la cuidadora los tiempos para que descanse, cuando también las otras personas se hacen responsables de cuidar al paciente y de atenderlo y no echan toda la carga sobre la cuidadora y toda la responsabilidad. Puede ser entonces manejable o puede ser también intolerable para otras mamás, como la mamá con la que hace rato estuve mensajeando, como yo misma en algún momento de mi vida, como otras mamás que me están escuchando. Ahorita me acuerdo de otra mamá, de Luz Helena. Quizá aquí dependen mucho también los recursos que se tengan para que esa mujer pueda no vivir la depresión de esa manera tan dura, que son los recursos, como les comento, familiares, incluso económicos para atenderse, incluso médicos, sistemas de salud. Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué va a marcar la diferencia entre familias que tengan la misma problemática? Una mamá, una mujer cuidadora que tiene un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad. ¿Qué marca la diferencia? Precisamente va a marcar de aceptar que la depresión ha llegado a la casa y que de igual manera el sistema familiar debe de reestructurarse para apoyarla a ella, porque ahora esa cuidadora también necesita cuidados, también necesita ser atendida y ya no es nada más la persona que su existencia se centró en cuidar, podríamos decir casi como un robot. No, también es un ser humano que ya colapsó y que necesita ser atendido y que tiene todo el derecho a ser atendido, a demandar atención profesional, familiar, médica. Y la primera atención médica que podemos darle a una mamá cuidadora es darle tiempo para que se cuide y para que ella se atienda en su autocuidado y en su descanso, en su alimentación. Cuando veamos o hablemos con una cuidadora que nos pregunte y nos hable de sus problemas, no juzguemos, no intentemos decirle cómo hacer las cosas, porque solamente ella sabe lo que está viviendo y cómo lo está viviendo. El mejor regalo, la mejor ayuda que le podemos brindar a una cuidadora, aparte de un abrazo, una palabra de aliento, si ella lo permite, un contacto, es cuidarle a su hijo un momento, quizá un día, para que ella pueda tener ese tiempo para ella,
para que pueda dormir, trabajar, salir, descansar, hacer ejercicio, comer con calma. No importa qué haga, eso lo va a decidir ella, pero en el momento en el que tú te ofrezcas a apoyarla y a brindarle ese tiempo, ella va a poder desconectarse del cuidado y va a saber que su hijo va a estar bien atendido para que eso le dé tranquilidad para ella poder hacer algo por sí misma. Si ya hay una depresión, claro que eso no basta. Hay que atenderse. Médicamente hay que atenderse, psiquiátricamente hay que atenderse. El cerebro es el órgano del cuerpo que más necesitamos porque de él depende todo el funcionamiento de nuestro organismo y de nuestros órganos, de nuestro movimiento, de nuestros sentidos. Pero es el que menos atendemos. El cerebro es el órgano que menos importancia le damos y que los seres humanos menos atendemos médicamente hablando. Existen los tabús, existe el estigma de la salud mental, pero a estas alturas de la vida, de la civilización, de la sociedad, nos estamos dando cuenta de lo importante que es la salud mental. Como les decía al principio, en nuestro país las mexicanas tenemos la mayor carga de trabajo del hogar y de cuidado sin recibir una paga ni un reconocimiento. Hoy, por ejemplo, les puedo decir, aquí tengo un dato que nos dice que, bueno, las mujeres dedican 40 horas a la semana a cuidar y los hombres solamente 15 horas. Y pues, por otro lado, en total, las mujeres vamos trabajando 6.2 horas más al día que los hombres. Para las mujeres la casa es un lugar de trabajo, mayormente cuando tenemos un paciente en condición de dependencia, de enfermedad o de discapacidad. Para los hombres la casa es un lugar de descanso, de recreación. Esas son cifras reales, esas son cifras impactantes, esas son cifras que simbran el corazón y que nos dejan a la reflexión de que las cosas deben cambiar y de que si no somos nosotras las mujeres y las cuidadoras quienes impulsamos estar cada vez más presentes en las políticas públicas, en las instituciones, nunca van a cambiar si nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque de nuestros cuidados depende que sobrevivan nuestros hijos, mayormente si son dependientes, y de nuestros cuidados ha dependido siempre pues la familia, por tradición, la atención, la supervivencia, la educación de los mismos hombres que fueron concebidos y criados por una mujer. Entonces, estas cifras deben de hacernos pensar y entender que sin el cuidado no se mueve el mundo. Por eso debemos de pensar que existen una lista de principios que son irrenunciables sobre lo que debemos basarnos para trabajar y transformar en la situación en la que estamos las cuidadoras en nuestro país. Ya lo he dicho yo en muchas ocasiones en mi espacio y en otros donde me han invitado. Desfamiliarizar el cuidado, no solamente lo ejerza la familia principalmente, pero para mí el prioritario, desfeminizar el cuidado. No solamente nos corresponde a las mujeres, señores, también les toca a ustedes, hombres. Y son igualmente responsables que la mujer. El papá, como varón, es igualmente responsable que la mujer. De igual manera trajo al mundo a un hijo y es igualmente responsable en sus cuidados y en su crianza. No solamente es un proveedor. Y la mujer somos, a fecha actual, más a fecha actual los últimos años, proveedoras, obviamente creadoras y criadoras. Criadoras me refiero a crianza. Y obviamente impulsamos y mantenemos la supervivencia de los hijos cuando son chiquitos en alimentarlos y cuando son dependientes en cuidados toda su vida o todos los años que nos requiera. Entonces, eso es todo el concepto de desfeminizar. Nos toca a todos por igual. Y ya no debemos permitir que más mujeres se sigan muriendo cuidando. Se los digo desde mi propia experiencia en momentos que su servidora ha tenido muy duros también en mi salud y que también me he quebrado. Yo llegué con un conato de infarto, les platico para quien no sepa, a los 38 años a un hospital por agotamiento,
por no dormir, por no comer, con una anemia profunda. La anemia me ha acompañado los últimos 10 años de mi vida, siempre tengo anemia, aunque no se me note. Las vitaminas viven en mi casa al lado de los medicamentos de mi hijo y también ya de los míos. Y no podemos permitir que más mujeres se nos siga yendo la vida mientras somos cuidadoras. No podemos permitir que más mujeres lleguen a un estado depresivo tan profundo en el que no vean una salida y decidan suicidarse, llevándose su vida y en algunos casos más trágicos, la de sus hijos con ellas. No podemos permitir más agresiones y más violencia hacia las mujeres, porque también toda la falta de apoyo y la falta y la sobrecarga de cuidados también se traduce en violencia hacia las madres cuidadoras en algunas familias. Ya no más. Yo ya no quiero escuchar historias donde la madre toma una decisión tan terrible y aún muerta la siguen juzgando y la siguen tachando como la peor madre. Como esa madre que se aventó de un puente en Colombia, desesperada con su hijo en brazos. Era un niño con autismo. Como muchas historias que les puedo nombrar que me han impactado y que me he dedicado a buscar sobre ellas para entender y para tratar de comprenderlo como terapeuta. Ya no más. Las mujeres cuidadoras tenemos derecho a vivir dignamente, tenemos derecho a vivir de una manera idónea, a ejercer los cuidados, pero con dignidad, con calidad de vida para nosotros. Tenemos derecho a descansar, tenemos derecho a que se reconozca, y aquí hago un llamado a los juzgadores, a quienes tienen que ejercer sentencias de pensiones alimenticias, porque también nosotras como madres tenemos derecho a una pensión por cuidado, porque por cuidar muchas mujeres no pueden trabajar, muchas no pueden tener derecho a una vida digna o a otras oportunidades. Ya basta que nuestra salud siga colapsándose en medio de los cuidados para que al final pasen tragedias o finalmente fallezcamos primero nosotras que nuestros mismos pacientes. En Ingenium San Luis, una asociación para pacientes psiquiátricos ahora llamada CUSAME, donde yo colaboré muchos años como psicóloga desde que estaba estudiando, lo veíamos mucho y no se iban primero, fallecían primero las cuidadoras que los pacientes. Entonces el paciente se quedaba en orfandad, a la deriva, y si no había otro familiar que se hiciera cargo, se los llevaba o acababa en la calle o en una institución. No queremos y no tenemos por qué llegar a esos límites cuando está en manos de las familias y de las instituciones atendernos, y de nosotras mismas como mujeres reconocer cuando estamos mal y no echarnos encima y negar lo que nos está pasando, buscar ayuda, reconocer que necesitamos ayuda. Esa es la parte que hoy les quiero decir, y más porque yo pensé en hacer este live mañana, pero hace rato recibí los mensajes de mi amiga y como mi hijo se durmió rápido, pues me animé de una vez a hacerlo, siendo ya más de medianoche, porque la vida que ella tiene, y ella me lo dijo en algunos mensajes, que si pudiera se los pondría en una pantalla, pero por respeto a ella y por conservar su privacidad no lo haré. Pero una de las tantas frases que decimos nosotras es: ¿por qué merecíamos vivir así como cuidadoras? ¿Por qué muchas cuidadoras tenemos una vida miserable? No me incluyó, ni la incluyó a ella, pero me refiero miserable a subsistir, a sobrevivir. Y en medio de eso seguimos cuidando. Nunca dejamos de cuidar, ni vamos a dejar de cuidar, pero de amor no podemos vivir. El amor de nuestros hijos no nos provee lo necesario ni para ellos ni para nosotros. No nos mantiene, no nos da para pagar los gastos. Entonces, por eso me adelanté a hacer este live, a abordar este tema con ustedes. Una vez más, agradeciéndoles mucho. Aquí tengo a Princesa Amanecer, a Ale Medina, Lupita Arriaga, todas las personas, las chicas, porque son puras mujeres, bien, poder femenino. Les agradezco su atención, les pido que compartan, les pido que sigamos al pie del cañón y que si no eres una cuidadora y esta no es tu realidad,
trates de hacer algo por una cuidadora que conozcas, te acerques a ella, compartas esta información y siempre tengamos presente que todas en algún momento podemos transformarnos en cuidadoras y que los seres humanos, repito, sin cuidado no se mueve al mundo, porque todos los seres humanos fuimos cuidados cuando éramos unos bebés y requerimos que alguien llenara nuestras necesidades básicas, y con el tiempo muchas personas siguen requiriendo cuidados por enfermedades, por discapacidad, por vejez. Y en una etapa adulta mayor, la mayoría de las personas vamos a requerir de nuevo ser cuidados por la vejez. Los que lleguemos a la vejez, y depende en qué condiciones lleguemos a esa vejez. Entonces me retiro mandándoles un abrazo enorme a todos, a todas. Gracias, chicas, gracias por escucharme y nos vemos muy pronto. Acabamos también, les comento, de subir el programa de Angie el día de hoy y pues los invito a verlos y a seguir conectándose tanto aquí en los lives como en los programas de Remamos de nuestras mamás. Acuérdense, sin cuidado no se mueve al mundo. Buenas noches. Bye.